Bueno, buenas tardes. Creo que ya nos conocemos con la mayoría, ¿no? Hoy vamos a tratar el tema del diagnóstico, por supuesto que desde una perspectiva vivencial. Si bien el diagnóstico es un procedimiento de alta racionalidad técnica y científica, tiene un componente vivencial muy marcado en la relación médico-paciente. Entonces, vemos cuál es el impacto vivencial del diagnóstico. Fijémonos en este texto literario, ¿no?, de Baldassarre. Ese día estaba nublado. Se sentía una fuerte corriente fría en el aire, pero en la casa de Lalo se sentía un aire muy especial. No solo era el recuerdo de otro día otoñal. Ese día se cumplía 1 año del descubrimiento de la enfermedad. Para muchos sería un día muy común, pero para otros muy especial. No es irrelevante para un enfermo saber la fecha en la que se descubrió su enfermedad, simplemente porque cuando uno asimila, lucha o es parte de algo, no es fácil olvidarlo, y menos algo tan importante como la vida de uno. Recibir un diagnóstico y el impacto personal y vivencial que genera en la historia de una persona. En este caso vamos a hablar del diagnóstico desde un aspecto que obviamente no es mi campo, la dimensión científica, pero sí a través de la literatura y el cine, de la dimensión vivencial, emocional, de la implicancia existencial que tiene y también del alcance sociocultural. El diagnóstico sabemos que es una instancia clave en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente está orientada hacia el establecimiento de un diagnóstico como una de las premisas principales. Voy a retomar algunos conceptos ya dados, pero retomando la frase de Laín Entralgo, el concepto de Laín Entralgo de relación médico-paciente como el encuentro de dos menesterosos, de dos necesitados, uno que está necesitando orientación, soporte y ayuda técnica en lo que lo pueda reorientar y encauzar en lo que es su vivencia de padecimiento, y el otro que es el médico, que tiene la necesidad emocional, espiritual, de poder asistir y atender a alguien desde la competencia técnica. La pesquisa, por un lado, y después la determinación diagnóstica es una respuesta técnica y científica, que sería la primera dimensión y que no es mi competencia. Es claramente una definición y una determinación técnica y científica, pero que comienza que el origen es estrictamente vivencial en la persona que lo padece. Ya hemos hablado en los encuentros anteriores que la enfermedad siempre, por más que sea objetivable a través de una resonancia, a través de un laboratorio, la enfermedad siempre para la persona es subjetiva. Siempre se expresa como vivencia, siempre se expresa como experiencia, siempre se expresa como sentir. Es imposible que un hombre sienta objetivamente. Después lo hace objetivo, después reflexiona, lo pone en palabras, lo puede poner en imágenes y la relación médico-paciente lo va a poner en números, en fotos, pero la vivencia es siempre subjetiva y esa vivencia, como lo comentamos, es de fragmentación, de desazón, de incertidumbre, de quiebre en la cotidianidad, de quiebre en la ruptura lógica, en el hilado racional y lógico en el que se venía desarrollando la vida. Se desintegra con la enfermedad la lógica de lo cotidiano. La identidad, como dijimos, la puesta en marcha del tiempo, la cronología cambia la dimensión espacial. Si pensamos en un enfermo de Parkinson, la dimensión del espacio es distinta a los que no estamos enfermos. O sea que hay un cambio de las categorías internas, subjetivas, y también aquellas categorías que establecen una realidad en común con el otro. Como digo, el tiempo y el espacio, todos tenemos una misma dimensión de tiempo y espacio, pero cuando media la enfermedad, una enfermedad que amenaza la proyección vital, el calendario cuenta distinto. Una enfermedad que amenaza la locomoción y la motricidad, el manejo espacial se ve alterado. Entonces se rompe el hilo que nos unifica y que nos aúna con los demás, y también se rompen las seguridades y certezas personales. Se rompe la rutina,
empieza a estar mediada por una rutina médica, por una agenda médica. Entonces, esa vivencia de disrupción, de quiebre, es una vivencia amenazante que lleva a la persona a preguntarse: ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Por eso la pesquisa y la determinación diagnóstica son una respuesta técnica, científica, a una solicitud del paciente que comienza como una vivencia interior, como una vivencia subjetiva. Primero tenemos la vivencia, que es lo que nos moviliza a preguntar: ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Cómo sigue esto? La información, en este caso, reintegra a la persona en la necesidad de saber. Es muy difícil convivir con los blancos de información, es muy difícil convivir con la incertidumbre. El cerebro humano tiende a llenar los huecos de información. Por eso se lo necesita vivencialmente, primero, después racionalmente. Pero primero es el golpe vivencial, la necesidad de saber por qué o qué tengo. De ahí que la primera pregunta, como habíamos visto en el encuentro inicial, la relación médico-paciente es una relación narrativa de dos, entre los cuales media una narración, la del sujeto, la del médico y la necesidad de armar una en común. Pero la persona se pregunta ante un síntoma, cuando lo hay el síntoma, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Es esa narrativa autorreferencial donde la persona se pregunta y se contesta. Todavía no es un paciente, ni siquiera sabemos si es un enfermo. Es alguien con algún síntoma y se pregunta: ¿qué tengo? ¿Qué me pasó? Y trata de darle sentido. Me golpeé, me cayó mal la comida, tomé frío. O sea, se le trata de dar sentido en un discurso propio, personal, vivencial, donde entran los contenidos cognitivos de la persona, lo que sepa de la enfermedad, lo intelectual, las creencias que tenga, los supuestos, la cultura. Y después pasábamos a un segundo nivel de pregunta, que es la narrativa médica. Le lleva esa vivencia que no se logró calmar, ese interrogante vital, esa desazón, lleva esa inquietud subjetiva al campo de la relación médico-paciente. Y ahí queda enmarcada ya en la relación médica, ¿no? Donde la respuesta que se dé va a estar inscripta dentro del campo del saber científico y ya va a corresponder a una determinación diagnóstica. ¿Se entiende acá? O sea que el diagnóstico tiene como punto de partida, salvo que sea un descubrimiento de imágenes, tiene como punto de partida una vivencia, un impacto en la subjetividad. Entonces vemos que el diagnóstico tiene dos dimensiones. Por un lado, la obvia, ¿no? La del alcance real de informar o descubrir sobre una patología. Y la otra, lo que es la eficacia simbólica, de poder reintegrar interiormente a un sujeto que está fragmentado. El saber, el tener la información, la devolución del otro, el llenar la incertidumbre, integra emocionalmente. Por eso, poder dar nombre y forma a aquello que es vivenciado en términos de incertidumbre y de desestructuración interna, tiene un efecto potencialmente organizante para quien lo padece. Por eso esto lleva necesariamente al campo que no es tema de hoy, pero al campo de la información diagnóstica en la relación médico-paciente. La información debiera cumplir la misión de aunar, de integrar, de dar un sentido, de permitirnos respondernos al por qué me está pasando. Pero de acuerdo a cómo se ha dado esa información puede fragmentar más y obviamente aumentar la desazón de la persona, ¿no? Por eso está siempre el tema de la información, la verdad, la mentira, el silencio. ¿Hasta qué punto se cuida desde la verdad absoluta? ¿Hasta qué punto se cuida desde el ocultamiento? Veamos esta frase de Sherwin Nuland, que es rotunda esta frase en lo que está diciendo. En todas las culturas, poner un nombre al demonio disminuye el terror que infunde. Tal vez la razón de que los primeros médicos hayan tratado de identificar y clasificar las enfermedades no haya sido tanto comprenderlas como desafiarlas. La confrontación con una fiera maligna parece más segura después de darle nombre, como si ese acto ya la domara un poco. Cuando damos nombre a una dolencia, la civilizamos, la obligamos a jugar nuestras reglas. Es el primer paso para definir una estrategia contra ella. ¿Queda claro? ¿Lo vamos a leer?
Dar un nombre ciñe, acota, es lo que en un punto de vista simbólico se hace en el arte. La persona en el arte acota, circunscribe aquello que no tiene forma, nombre ni color. Frida Kahlo, cuando se pinta en el dolor, le da una forma al dolor, le da una representación visual que le permite de alguna manera imaginariamente circunscribirlo. El diagnóstico, técnica y científicamente, circunscribe una cantidad de síntomas y de sensaciones que para la persona están disgregadas. Por eso, de la vivencia de la enfermedad, pasamos a una determinación absolutamente racional y técnica, que es un proceso que va de lo irreflexivo a la máxima reflexión. La persona primero siente, como siempre dije, y me escucharon decir desde el primer día, uno no está pensando en el cuerpo, uno se relaciona con el cuerpo de manera irreflexiva. Cuando aparece un síntoma se piensa, ¿qué me pasó? Ahí está Dios, el irreflexivo, el prereflexivo y la reflexividad máxima, que es la ciencia. Entonces, acá partimos de lo que hablamos antes, el illness, la vivencia subjetiva de padecimiento, a la construcción de lo que es la disease, lo que es la enfermedad del libro. ¿Queda claro? ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un proceso de transformaciones. Da nombre técnico y científico a lo que hasta ese momento se definía solo subjetivamente. Lo que era sensación toma entidad científica. Transforma el padecimiento personal en entidad, en enfermedad. Legitima el pasaje de sufriente a paciente. Antes era una persona con síntomas, después se constituye en enfermo y cuando está dentro del ámbito de la relación médico-paciente, se constituye en paciente. O sea que es el traspaso de sufriente o de padeciente a paciente y el traspaso de la historia al caso, o como dijimos varias veces, de lo que era la biografía hasta ese momento a la biología. Pero ese traspaso tiene riesgos. Convertir lo subjetivo en objetivo no es gratuito para todos aquellos que en algunos momentos somos pacientes, ¿no? Se genera una distancia entre lo que dice el libro y lo que es mi vivencia de la enfermedad, o lo que el libro dice y se supone a como yo lo siento, como yo lo creo, como yo lo temo. Y entran distintos niveles en lo que es la confección de un diagnóstico. Quien sabe o quien nombra, que es el médico encarnando el saber científico, o sea, el saber, lo que se nombra, lo que se supone que es una determinada enfermedad, donde está lo que dice la ciencia, está lo que dice el saber, y está lo que también dice la cultura sobre una determinada enfermedad. Y después está lo que se siente a nivel subjetivo. Entonces, la conformación de diagnóstico tiene una dominancia técnica y científica, racional, pero también está lo social, lo que se dice del diagnóstico, lo que la persona siente y cree y piensa. Por eso se da entre la interacción. El diagnóstico es una construcción de saber que se da en una mediación, en una interfase entre la ciencia, la sociedad y la vivencia del hombre. Veamos cómo un diagnóstico, que es un nombre técnico, a veces corre ese riesgo, ¿no? Queda tan lejos de la vivencia, es hasta arbitrario pensar que algo que yo siento, tengo y me desestructura el día a día, tenga tal nombre o tal otro. La persona siente lo que le pasa en el día a día, el nombre es secundario, pero después cuando se le da ese nombre trae toda la carga de la cultura y de la negatividad. De hecho hablamos de la lepra, la sífilis, el cáncer, el HIV, hay enfermedades perdonadas, hay enfermedades castigadas. Veamos en Claudia Piñeiro, una argentina, Elena Sabe, una novela muy chiquitita, que es estrictamente, vuelvo al anterior para que no se anticipen la lectura, que es una experiencia de padecimiento, un illness puro, no hay ninguna disease, no sabemos qué pasa con el Parkinson desde la mirada del médico, es una experiencia encarnada del illness y es un protocolo de puesta en marcha de los movimientos de una persona con Parkinson. Aparece la enfermedad cruda, encarnada en la vida de la persona. La novela es muy fácil de leer, se puede leer en el colectivo y muestra un drama singular humano de una persona que tiene nombre y apellido y es paradójicamente una novela policial porque es una mujer de mediana edad, grande, medianamente un adulto, ¿cómo lo definiría? Una mujer de mediana edad, grande, ¿no?
con una hija de 20 y pico de años que es asesinada, se murió, se suicidó, se mató, la mataron. La policía cierra el caso y ella lleva como empresa de vida descubrir qué pasó con su hija, que tiene la clara convicción de que no se suicidó. Pero hay un detalle: empezar la pesquisa policial, si bien ya es difícil, mucho más difícil es para una persona con Parkinson. Y toda la novela, si bien es policial, es la puesta en marcha del cuerpo para iniciar el día a día. Por eso es una clara experiencia de un illness, de una vivencia de padecimiento, de una enfermedad, cómo impacta en una vida personal y no una enfermedad tomada de libro. Veamos, la novela se llama Elena sabe porque reitera el sabe. Elena sabe y arma toda una logística de procedimientos, es una arquitectura de puesta en marcha del día a día. Elena sabe que se tiene que levantar a tal hora para tomar el tren y sabe que ese día cobran los jubilados y sabe que si va por la cuadra de los jubilados se va a atrasar y sabe que el efecto de la levodopa no le va a actuar en el cuerpo y sabe que va a perder el tren. Entonces es un protocolo de puesta en marcha. Elena no está arrepentida ni avergonzada, pero tiene siempre su cabeza gacha. No es su voluntad, es ese músculo que la obliga a ese acto de constricción. Babea, busca el pañuelo mojado dentro de la cartera y lo estruja y se lo pasa por la boca otra vez. Levanta los ojos y arquea las cejas, como si estuviera asombrada, aunque no hay de qué asombrarse. Le duelen los músculos de las mejillas y de las cejas cuando lo hace. Nunca antes se preguntó qué clase de cosas son las mejillas, ni pensó en ella, ni en su cuello. Músculos, carne, piel, esternocleidomastoideo, le dicen, pero a ella ¿qué le importa? Solo sabe que le duele. Parkinson le dijeron que se llama, ¿qué importa? Elena solo sabe que desde hace un tiempo ya no es ella la que manda sobre ciertas partes de su cuerpo. ¿Qué importa el nombre? Ella tiene la vivencia, el nombre le resulta arbitrario. Y está lo irreflexivo, le duelen los músculos y las mejillas. Nunca antes se preocupó por ellas, nunca antes tuvo el registro de los músculos ni de las mejillas. Hasta que le empezaron a doler. Y a ese dolor, a eso que es pura vivencia, le dieron un nombre. Pero a la persona que le duele, el nombre le resulta arbitrario. También el diagnóstico es un peldaño importantísimo en la relación médico-paciente. Podríamos decir que tal vez es un peldaño hasta fundacional de la continuidad, porque hay que llegar a un acuerdo en el diagnóstico. De hecho, que cuando el diagnóstico no nos gusta, cambiamos de médico. O sea que hay que acordar y hay que aceptar ese diagnóstico que nos dan. A partir de la aceptación se van a poder seguir dando unas instancias posteriores, como va a ser el tratamiento, el seguimiento y el acompañamiento en ese proceso y tal vez el acompañamiento hasta el fin de la vida. Pero el diagnóstico como momento puntual de laboratorio, aquel que está determinando qué tenemos, o de diagnóstico por imágenes, queda fuera la relación médico-paciente. Hay un momento en el que sí entra en juego la relación médico-paciente, que es la información. Y la información desdoblada, el que da la información, pero está el que la recibe. Nos vamos a ocupar del que la recibe. Entonces, un procedimiento de alta racionalidad, y es una instancia técnica, está enmarcada entre vivencias. La vivencia de lo que se siente y me lleva a preguntar, y la vivencia de lo que voy a empezar a sentir a partir de la información. Lo que me digan y lo que yo pienso que tengo me va a generar emociones, sentimientos, ideas, fantasmas. Entonces vimos que la información diagnóstica es algo técnico, pero también es algo existencial, es algo simbólico. Vamos a ver en lo existencial. Fíjense esta frase de García Márquez. Se dejó llevar por la convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. De acuerdo a algunos diagnósticos que nos den, o a través del curso de algunas enfermedades duras, bravas, se escucharán ustedes, doctores, volví a nacer, o estoy en una nueva etapa de mi vida. Ciertos diagnósticos marcan un antes y después, es una instancia ritual que marcan un nacimiento y una muerte. Para volver a nacer se tuvo que morir la persona anterior o parte de uno y se nace a otra forma de vida. Podemos decir que algunas enfermedades
llevan al sujeto a un nuevo estadio vital, se nace una nueva forma de vida. Hay cambios, hay transformaciones emocionales, racionales, vivenciales, espirituales. Sontag, que ya la vimos, pero vamos a retomar esta frase. Sontag, como dije, les comenté, es escritora americana, tuvo cáncer, murió hace 10 años, o sea que escribía sobre la enfermedad y la vivió. Cuenta lo que es recibir un diagnóstico y lo que es transitar la enfermedad con esta metáfora, la del destierro y la nueva ciudadanía. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, aunque sea, a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Ya la vimos, ya la comentamos, pero la retomo. El diagnóstico lo podríamos asimilar al pasaporte que nos entregan, o uno viene con ese pasaporte. También nos está hablando de la relatividad, de la salud y la enfermedad, de los límites tan frágiles que hay entre lo sano y lo enfermo, entre lo normal y lo patológico. Uno traspasa ese umbral casi sin saberlo, y el diagnóstico es un traspaso formal de ese umbral, algunas veces vivenciado, como en el caso que acá estamos viendo, desde la vivencia, desde la emoción, desde aquello que nos lleva a decir que tengo, hay algo raro, hay algo que cambió en mí y pregunto. Pero a veces hay descubrimientos por imágenes, y ahí es donde ese pasaje, ese cambio de pasaporte o de ciudadanía de sano a enfermo es un impacto emocional muy alto, porque el cuerpo no nos anunció, no encendió ninguna alarma emotiva. Desde el punto de la identidad o de lo existencial, el diagnóstico cambia la identidad. Hay una clara vivencia, como vemos en Sontag. Cambiar de ciudadanía es cambiar de muchas cosas, cambiar de idioma, cambiar de hábitos, cambiar de proyección, cambiar de costumbres. Se pierden cosas en la enfermedad. El diagnóstico genera una vivencia amenazadora, quizás es lo que nos pase, pero quizás es imaginaria, de pérdida, de carencia, de déficit, de disvalor, de dejar de ser, de perder, y también de perderse uno mismo, porque uno pasa a ser un otro desconocido para uno, donde ese imaginario no nos construye como más. Si nos pensamos como enfermos, no nos pensamos como más, sino que nos pensamos como menos, como lo que vamos a dejar. Hay una vivencia imaginaria de pérdida, donde la pérdida principal es la pérdida de uno mismo, quien uno viene siendo, con una gran interrogante de qué vamos a llegar a ser, en qué nos vamos a convertir. Sándor Márai dice: me observaba el cuerpo sin resentimiento. ¿Cuánta vida quedaba en él? Me preguntaba, desde que supe de mi enfermedad, ¿me parecía ya al que había sido en otro tiempo? ¿Al que frecuentaba salones y conversaba con fluidez sobre la vida y la muerte? Solo me parecía de manera aproximada. No solo mi cuerpo había cambiado en el caldero infernal de la enfermedad, sino que yo, aquella otra persona que estaba detrás de mi cuerpo, detrás de mis recuerdos, tampoco ya era el mismo. O sea que la enfermedad y el diagnóstico sería el disparador, en algunos casos tratando, en relación a de qué enfermedades estamos hablando, de una gran amenaza de despersonalización. Y fijémonos en las palabras que tanto transmiten, ¿no? Volvemos a Piñeiro con la paciente de Parkinson, o la enferma de Parkinson. Sabe que Isabel la mira, que trata de adivinar por qué se arrastra, por qué no levanta la cabeza, por qué se seca la baba. Tengo Parkinson, le dice. No sabía, responde Isabel. Cuando nos conocimos no tenía, o casi no me di cuenta, le dice Elena. Y enseguida se pregunta, ¿por qué dice? Tengo Parkinson. Si ella no lo tiene, lo último que haría sería tenerlo. Ella lo padece, lo sufre, pero tenerlo no. Tener implica voluntad de agarrar algo, de sostener, y ella, eso sí que no. Ser o tener. Nos preguntamos, ¿la enfermedad es un estado, un cambio de estado, es un cambio de identidad, es una posesión? La Plantin dice, tal vez el paradigma biomédico, al configurar la enfermedad como entidad sobreagregada, ajena al hombre, lo llevó a hablar de tener. Con las enfermedades infecciosas se constituye una visión de la enfermedad como un agente exógeno, algo que nos viene de afuera, que nos coloniza, que nos invade. La psicosomática no, es algo que uno va construyendo
que forma parte de uno, que soy un poco la enfermedad. Y de la otra forma es el tengo. Y Elena se pregunta acá, el tener implica voluntad de adquirir, y eso yo sí que no. Pero sin embargo la medicina en algunas líneas nos lleva a hablar de tener ciertas enfermedades. Podríamos pensarnos, el léxico dice mucho, el tener es una posesión, es algo sobreagregado, pero ya lo habíamos hablado, o soy diabético, ¿qué más? Soy hipertenso y tengo, ¿no? Y la arbitrariedad entre lo que se siente, el nombre, y ahora la última dimensión. Vimos la simbólica, que es un nacimiento, vimos la existencial, la carga imaginaria, el quiebre interno que produce, los miedos, la vulnerabilidad, la conciencia de los propios límites, y ahora veamos la social, y esa arbitrariedad entre un nombre que no nos dice nada, o que la cultura sí nos dice mucho, enfrentado a la vivencia. Sándor Maier, volvemos y dice, una enfermedad es un nombre y tiene un nombre, pero ese nombre no es más que un cubo de basura donde la gente, la sociedad, tiran toda clase de cosas que se dicen, cosas que se opinan, cosas que se piensan, pero la realidad es la enfermedad, nada más. Sándor Maier acá tiene una postura hasta un poco mesurada, diciendo quedémonos con la enfermedad, pero la enfermedad es un gran cubo de basura donde uno echa lo que teme, lo que cree, lo que piensa, generalmente con negatividad. El cáncer es una metáfora de la malignidad, o sea que toda la idea de mal necesaria en una sociedad laica está puesta en el cáncer. Antes toda la idea de mal en una sociedad religiosa estaba puesta en la idea de pecado. Hubo un desplazamiento de la idea de mal puesta en lo religioso, ahora lo científico. Entonces el cáncer es una metáfora de la malignidad. Y si vemos las metáforas malas, las metáforas léxicas, en el campo de la medicina toman lo malo como metáfora de lo social y a su vez lo médico como metáfora de lo social y lo social como metáfora de lo médico. Entonces podemos decir, la inflación es el cáncer de la sociedad, para hablar como una metáfora de lo negativo. Y su uso también se hace al revés, ¿no? Entonces, acá aparece la dimensión social del diagnóstico, donde la gente está echando, atribuyendo y valiéndose en un sentido dual, valiéndose de una palabra médica para aplicarla a lo social, como el ejemplo que di, la inflación es el cáncer de, se toma una palabra médica para aplicarla al campo social, y se toma el componente social, la idea de mal, para aplicarla a lo médico. ¿Sí? Ahí. Pero todo eso va potenciando lo que es un diagnóstico de alguna enfermedad. Y hay algunas que ya llevan inadvertidas. Y hay otras que tienen una carga de negatividad y un imaginario muy alto, que lleva a que a veces recibirse de enfermo, que es el diagnóstico, es la legitimación, el sello, el recibirnos de enfermo, lo transitemos mejor o peor, de acuerdo el etiquetamiento que nos toque. De ahí que se llama el labeling process, el proceso de etiquetamiento, de etiquetar el diagnóstico que podamos llegar a tener. Tener HIV es etiquetante, es condenatorio. Hay algunas otras enfermedades. O mismo como insulto. Es un insulto, exactamente, sí. Acá de repente no tanto, pero acá se consume mucha televisión argentina. Utilizar sos bipolar como insulto sí. Es más común. Digo, a mí me parece que ser bipolar no es ningún insulto, es una patología como cualquier otra. Sí, y que exactamente. con medicamentos se trata y la persona tiene una vida normal. Digo, estudia, trabaja, tiene hijos, tiene familia, como cualquier otra persona. Y vos ves en la tele que frente a cualquier cosa, callate bipolar, que es como que es el estúpido, mongólico, que se usa mucho el término de enfermedad como insulto. Sí, exactamente. Sí. ¿Algo que quieran comentar? Y determinadas enfermedades puestas en lo condenatorio llevan obviamente al silencio, ¿no? Hasta bastante después, la enfermedad permaneció oculta como un secreto. Si tenías suerte de no temblar, ¿para qué andar contando? ¿Para dar lástima? Si la gente no te ve temblar, nadie va a pensar que tenés Parkinson. Mientras más tarden en enterarse y ponerle nombre, mejor.
la necesidad del silenciamiento de algunos diagnósticos. El silencio en ocultamiento, la mentira, la creencia de muerte segura, la carga social, la visión de que nazca una nueva vida, el cambio de hábitos, la pérdida del que fui, quién seré, en qué me convertiré. O sea, identidad, vulnerabilidad, vivencia de muerte, temor de muerte, convicción, amenaza, pérdida, déficit. Se mezcla lo social, lo personal, lo cultural y lo que la ciencia nos dice que tenemos, que está muy lejos de lo que es la vivencia. Entonces vuelvo con una noción: el diagnóstico se da en una interfase de lo científico, lo médico, lo racional, lo personal y lo social. Vemos que si bien es una práctica técnica, tiene significados sociales, personales, culturales, individuales, que la hacen una vivencia y una instancia de alta exposición emocional, y muchas veces se convierte en un factor de sufrimiento. Para cerrar, ser informado de una enfermedad con compromiso de vida supone una situación límite, cargada de riesgos emocionales, a veces mayores que la realidad misma de la enfermedad. A veces la persona sufre más por lo que piensa que tiene, por lo que la sociedad le dice que tiene, que por lo que va a ser el curso concreto de su enfermedad. Pasamos a una película donde vamos a ver dos momentos diagnósticos muy diferentes que, si les parece, los comentamos. En los dos casos son dos pacientes jóvenes. En los dos casos, uno totalmente asintomático, el primero, y el otro con algún indicio que lo lleva a la consulta. ¿Quieren apagar la luz? Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes. Look here on your MRI, you see this cephalod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive trauma in your fibrosarcoma. Okay. So sorry, I just don't know. It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. That doesn't make any sense though. I smoke, I drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17q53 gene. Placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues, but I'm going to be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital, social workers, psychologists, who specialize in these matters, and they will be able to help. Now, as I said, ¿Lo comentamos pues pasamos al otro? Tenemos hay un paciente joven que no viene portando ninguna idea fantasma, no trae la aprensión de si tendré tal cosa o tal otra, llega con un estado hasta de cierta incredulidad. Es corredor, entonces tiene la seguridad del estilo de vida, por eso la incredulidad cuando le dicen lo que tiene. Si yo reciclo, dice, como yo que tengo este estilo de vida, es como hasta una traición para el que tiene un determinado estilo de vida. Vemos un diagnóstico técnico así de largo.
la distancia en el lenguaje médico y su capacidad de interpretación. El tumor maligno, ¿no? El maligno y lo benigno, la metáfora de bien y mal. Bueno. La manera de explicárselo al paciente también, ¿no? Que para nada fue todo explicado digamos, en términos médicos. No fue explicado como para una persona que no sepa. Claro, si quería hablar con alguien, que lo podían meter a un psicólogo o alguna otra persona que lo apoye, como que él era esa parte lo de... Es un técnico, no es un médico. Es como si fuera puesto un libro hablante. Bajó, descargó la información sobre una enfermedad, parcialmente, ¿no? O sea, en ningún momento hubo un puente de relación con la persona, ni con la edad, ni con el contexto vital de... Ni siquiera lo miró, porque ya cuando entró al consultorio se sentó, prendió el grabador, empezó el paciente que viene a contar. Y el tipo le quiso dar la mano, ni se enteró. Y cuando él levanta la mano, quiere hacer una pregunta, pagó y ahí recién prendió la cabeza. O sea que el enfermo se queda en un estado de absoluta soledad emocional, ¿no? Se queda solo con su circunstancia de vida. Algo que los invito, ¿algún comentario? Es importante la falta de empatía que tiene ese médico cuando recibe el paciente. Ni siquiera lo mira, no le da la mano, no se dirige a él, se dirige al micrófono y todo lo que dice va en un lenguaje que cuando llega a captar algo, el paciente se le nubla la mente, ya deja de percibir el resto de lo que sigue diciendo. Ahí se ve Al decirle eso, le habla de que tiene un tumor grave, que toma de tal extensión a tal otra de la columna vertebral, y le muestra la imagen como si el paciente estuviera en condiciones de comprender algo de lo que está allí presente. Hay un divorcio. Sí. Yo la película la vi en varias veces que él tiene contacto con el médico, siempre es así. Es más, inclusive cuando habla con los padres es hasta más frío todavía, porque él actúa como un niño, él queda callado, gritan los padres, grita el médico y es todo un disturbio. Inclusive cuando él está diciendo que tiene algo malo, le dice, es fascinante lo que tenés, de tan malo que es y de tan horrible el panorama, que el médico le dice, es fascinante. Lo convirtió en un caso absoluto de Fabuloso. interés. Sí, Es tan sí, interesante lo que tenés de tan horrible. O sea que dejó la biografía de la persona y lo convirtió claramente Claro. en un caso, ¿no? Eso, Y también acá está... Te lo puede decir como comentarlo con otro colega, que a veces pasa cuando uno escucha, vengan a ver esto, que no lo van a ver en otro lado porque es fascinante, se escucha bárbaro, pero lo decís en otro lado, no adelante del propio paciente, ¿no? El impacto también en una persona que no iba con síntomas, ¿no? Entonces, ni tampoco iba con el imaginario de alguna de las enfermedades fantasmas. ¿Pasamos al otro o algo más que comentar? Acá estamos ante un fotógrafo de moda que vive en París con una elección homosexual de conducta de vida y que trae un fantasma de enfermedad. Él trae el fantasma del HIV. Algún síntoma tendría, menor, muy menor, que lo llevó a una consulta. Y acá estamos viendo la devolución del diagnóstico. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment vous sentez-vous? Comment se sont passés vos examens? C'était un peu douloureux, mais je m'attendais à pire. Ça va mieux maintenant? Non. Si je vous ai demandé de passer, c'est que j'ai reçu tous vos résultats et je ne vous cacherai pas la vérité, ils sont pas très bons. J'ai le sida. Non. Ça n'a rien à voir avec le sida. Vous avez une tumeur maligne. Un cancer. Une sorte de cancer, oui. C'est des lésions dans le foie d'un poumon. Oui, c'est la même maladie. Bah ça veut dire quoi? Le cancer généralisé? Oui.
tumeur se développe dans différents organes en même temps. On ne peut pas opérer. Et de plus, les examens n'ont pas permis de localiser la tumeur primitive, le point de départ, si vous préférez. Un traitement alors? Des perfusions, une radiothérapie. Attendez, les perfusions, c'est une chimio, c'est ça? Oui. Écoutez, là, je vous dis tout de suite, ça hors de question. Je connaissais un ami de mes parents qui est mort d'un cancer il y a 2 ans. Il a une chimio, il a perdu ses cheveux, il mangeait plus, il a souffert atrocement. Faire cette comparaison. Chaque cancer est différent, chaque chimiothérapie est différente. Mais j'ai combien de chances de guérir? La chance est faible, mais elle existe. Vous avez 31 ans, vous allez vous battre. Quand vous dites faible, c'est 50% ou 5% de chance de guérir? Bah c'est 5%, c'est ça? De cet ordre, oui. Mais c'est pas moins de 5. Malheureusement, si. Et sans traitement, j'en ai pour combien de temps? Difficile de vous répondre. Nous parlons de médiane. Dans des cas semblables aux vôtres, 3 mois. Mais ça peut être 1 mois ou à l'inverse, non? Écoutez, je vois pas l'intérêt d'un truc lourd comme une chimio. Et de toute façon, ça ne marchera pas. Je ne me permettrai pas de vous juger. Mais vous êtes jeune. Et je préférerais que vous vous battiez. Même si les chances sont faibles, elles ne sont pas nulles. S'il n'y en avait qu'une, il faudrait la saisir. Mais c'est une décision qui n'appartient qu'à vous. Et je la respecterai quelle qu'elle soit. Bien. Acá, ¿cómo lo ven? Ay, perdón, a mí me quedaron las... La perdí. ¿Dónde me quedó? ¿Eh? La tecnología no es mi fuerte, por eso se dan cuenta que me dediqué a la literatura. A ver, no, se me fue el libro. Aparece otro caso, ¿no? Un paciente joven también. ¿Cómo vieron esta evolución? Perdón, ¿eh? No, está escrito. Totalmente distinta. ¿Por qué? Enfocado al paciente, más humano, explicándole posibilidades, su opinión, o sea, no dejó en ningún momento dar su opinión, le dijo, bueno, yo quiero tal cosa, pero preferiría que usted hiciera. Gracias. Aparte, viste, comprometido con el paciente. El paciente se niega a la quimioterapia porque tiene el imaginario de un caso de un amigo del padre. Dejamos en cualquiera, gracias. Y le dice él, no todos los casos son iguales. O sea que ya singulariza, ¿no? Pero también está la parte social de la enfermedad, la imagen del tratamiento. Que ya la imagen del tratamiento a veces es hasta peor que la evolución que el curso de la enfermedad. Y eso ya es una dimensión, ahí aparece lo social de la enfermedad, lo que se supone, lo que se cree, lo que se piensa. Pero acá singulariza y le dice cada caso es distinto. Hay respeto a la autonomía también, porque se niega, no quiero hacer tratamiento, le dice, sí, usted es joven, le sugiero que sí, pero también hay respeto a la autonomía. Algo, ¿qué más le llamó la atención? Siempre lo miró a los ojos, así, siempre hizo contacto con el paciente, se puso en una posición en la parte que le dice, bueno, yo voy a respetar lo que usted decida, más allá que no esté de acuerdo, yo lo voy a respetar igual. Y que hizo me parece, los silencios en los momentos justos como para que darle el espacio a la otra persona, como para que recibiera la información. Que no fue como que prendió el play y habló todo seguido, no, sino que fue hablando, fue concreto, dio el espacio para que la otra persona pudiera preguntar, procesar la información, y no es que le dijo, ay, estás divina, estás maravilloso. ¿Algún comentario de ustedes? Fue una mejor entrevista y además de transmitir lo grave del diagnóstico,
fue como una negociación de los porcentajes o las probabilidades que tenía para que el paciente fuera comprendiendo la gravedad de lo que tenía y luego tomar una decisión en relación a eso. Pero además le transmitió esperanza, que es una cosa importante en el complemento del diagnóstico. O sea, aunque fuera el 5% o menos, sí, también la esperanza porque era joven. Sí, sí. Impulsaba a que no rechazara el tratamiento, aunque la decisión, lógicamente, era del paciente. O sea que se ven vivencias, se juegan vivencias. En el primero el impacto, la desazón, la incredulidad, no puedo tener esto, dice la soledad emocional, el mundo de vida que se estructura. Aquí más o menos también, pero acá hay una negativa, hay una posición tomada a priori del paciente en esta última. Está el peso de la enfermedad en la cultura, esto no, porque ya había un caso que representa el imaginario de la enfermedad en la cultura. O sea que hay una toma de decisión, hay a priori, está el impacto. Él traía la presunción del HIV, pero llega una enfermedad que lo agarra, que lo toma de sorpresa, y aparece algo que ustedes obviamente en el lenguaje no lo perdieron de vista, pero que lo tendremos que ver más adelante, que le dice peleará. Entonces la metáfora bélica, la palabra del campo militar aplicada, habíamos visto lo maligno, una metáfora de lo social aplicada a lo médico, una metáfora de lo bélico, de lo militar aplicada a lo médico. En realidad la relación médico-paciente y el tratamiento es una pelea. O sea que uno va a una guerra, y el paciente que va a una guerra encima, en el momento de mayor debilidad, generalmente va a ir con una suposición de que es el peor momento en el que lo agarran para emprender una guerra, cuando está enfermo, ¿no? Hay un imaginario, una metáfora que juega en contra. Pero eso, bueno, ese es otro tema. Acá les voy a dar 3 textos cortos para que ustedes, si les da el tiempo, ven los 3. Si no, les sugiero que vean los 2 primeros, que los lean, eventualmente elijan ustedes cuáles, no los 2 primeros, elijan 2 si en tiempo andan mal, pero les pido que lo lean para que cuando haya la devolución sepa de qué se está tratando. Uno es un diagnóstico de Alzheimer, es la última novela que hay a nivel mundial de Alzheimer, Aún Alicia. No es una novela autobiográfica, pues si la persona tiene Alzheimer no se acuerda de lo que tiene que escribir, pero es una novela testimonial de una persona cercana, y sí es real la historia. Justamente paradójicamente podemos decir que es una paradoja. Es un Alzheimer precoz, una mujer de 48, 47 años, profesora de neurociencias de Harvard, y su marido especialista en investigaciones médicas en drogas de Alzheimer. Empieza a tener síntomas, como es una experta los advierte, síntomas menores, pero hay algo que me está pasando, me olvido el tema de la charla, me olvido el avión que tenía que tomar, indicios que la llevan a la consulta. El otro es un fragmento nuevamente de Elena Sabe, y el otro es el último, Bienvenido a Cancerlandia, es una periodista americana que cuenta su vivencia ante el cáncer de mama, o sea, es periodista y paciente. Y presenta una particularidad este texto, que no nos dio el tiempo para ver, que es el impacto emocional ante lo que se ve, porque es la visualización de la mamografía. Puede aparecer el diagnóstico que cuesta imaginar, corporizar, porque es un análisis, algo de laboratorio, que no nos podemos estar contando cuántos leucocitos tenemos, pero sí podemos ver una imagen de un tumor. Entonces el impacto visual que puede tener el diagnóstico y el empezar a luchar, a pelear con aquel al que vemos, al que le damos una forma, que tiene un cuerpo, que tiene una ubicación. Elijan 2, lean los 3, así podemos comentar y lo entiendo. Lo van repartiendo, creo que tengo, acá dejo uno, pensé que, y los van repartiendo como les parezca, uno para ustedes, si lo quieres tener, y esto se va repartiendo. Bueno, perdón. ¿Cuáles eligieron? Pero empezamos con el primero. Sí. Está, a lo largo del texto, digamos, fuimos analizando ciertas partes, por ejemplo, el hecho de que
por ahí, ahora no me acuerdo qué sector realmente, pero hablaba de que tras varios estudios que hicieron había diagnóstico negativo. Y hablamos de que la incertidumbre que le generaba a ella, que si bien había concurrido al médico porque ya venía pensando en que tenía ciertos síntomas, le hicieron, no sé si fueron tomografías y demás, y igual le dieron un resultado negativo. Y cómo influyó en eso, como que aún más le generó incertidumbre. Después, después esta parte que dice, no quedamos en que vendría acompañada, que fue que le dijo el médico cuando llegó, que como que dice algo así que un paciente como usted tipo tiene que venir con alguien, y es como que clasifica a esa persona como usted, pero ¿quién soy yo? No, es como... ¿A qué se refiere el problema de memoria de ella? Porque claro, es como que te estuvieran clasificando, es como... sacándole autonomía a la paciente. O sea que el diagnóstico de Alzheimer, ya por el mero diagnóstico, sin que la paciente tenga síntomas importantes, ya el peso del diagnóstico le quitó autonomía desde un primer momento. O sea, la declara incompetente desde el primer momento a partir del diagnóstico y no a partir de la clínica concreta. Que va a tener que depender de alguien más para hacer... Sí. Y el peso que eso significa, en este caso al menos en esa paciente que si era, no sé si profesor y demás, que todas esas funciones que va a perder como va a ser un gran peso para ella. Bueno, después el hecho de la despersonificación que genera esa enfermedad, por el hecho de no reconocerse ella misma cuando se levante, por ejemplo. Y también cita el hecho de que todo aquel cambio, cómo ve la sociedad a esa enfermedad. Y ahí al último dice, ella no quería ser temida ni evitada. Y claro, justamente por eso. Bien. ¿Cómo así? Seguimos con la... ¿Alguien que haya visto este texto? ¿Algún otro grupo? ¿Lo eligieron? Si quieren, cambiamos un poco la dinámica habitual, pero cerremos este texto. ¿Qué otro grupo lo eligió? Nosotros pensamos lo mismo. Pensamos igual que más o menos. Nada distinto que aportar. El médico no vio un paciente, vio la silla vacía, dice. La borró. No, la silla vacía era al lado. La silla vacía del acompañante. Le dice, a ver... Porque tenía que venir con una acompañante. Claro. ¿No quedamos en que vendría acompañada? Es un requisito que todo paciente como usted venga acompañado. Es como un reto. Pero No podré tratarla adecuadamente. Veamos esto también. No podré tratarla adecuadamente, a menos que pueda contarme lo que le ocurre. De todos modos, no estaré seguro. Fíjese todo lo que le dice ahí, ¿no? Perdón, La me estoy reta es yendo. como que le echa la culpa si las cosas no van a salir bien. No quedamos en que vendría acompañada. Entonces ahí podemos decir que este es un síntoma de que se olvidó, Claro. o es un auto de O no quiere negación de su propia enfermedad. O no. Quiere preocupar a los de, puede ser varias cosas. No quiere preocupar a la familia. Sí, o también es un acto de autodeterminación porque la persona está competente, decidió ir sola. Exactamente. Pero ya genera, ya entabla la duda de si en realidad se olvidó, con lo cual es como que la revictimiza y además instala la culpa porque no podré tratarla bien. Entonces le está revictimizando en dos sentidos, ¿no? Por un lado la culpa y sembrando la duda si realmente fue una prueba más de sus olvidos. El hecho de decirle que no va a estar seguro de que lo que le diga va a ser... Claro, ya pone, sí, Es como... la pérdida de la validez de la palabra ante el peso del diagnóstico. Acá se ve el peso que tiene el diagnóstico alejado de la realidad concreta del paciente. También se ve como la paciente, cuando dice, creo que es improbable, ¿no? La visión del paciente, que también viene que la enfermedad es esta o esta y no acepta que haya una sospecha, simplemente el planteo diagnóstico. ¿Cómo el sujeto interpreta el lenguaje médico? Si es probable, no es seguro. Entonces ya cómo me baja un diagnóstico si no es seguro. Acá lo que dijimos también fue el tema de esto de que si bien los estudios le dieron bien,
ella no se queda tranquila, quizás al contrario, pone más intranquila, como mencionaste tú durante la clase, que la falta de ponerle nombre a algo le genera más. Exactamente, sí. No, a mí por otro lado lo que me llama la atención es que ella supuestamente en la historia es una investigadora que sabe mucho sobre esta enfermedad. Sí. Y es como que cuando a ella le empiezan a explicar que puede llegar a tener eso, es como que ella en realidad no, como que no lo relaciona, como que ahí se ve la diferencia entre la enfermedad en sí, como se ve científicamente, y la vivencia. Ella no siente que vive esa enfermedad. Sí. Es un diagnóstico que no ve, no lo puede visualizar, son datos, es una abstracción lo que dice que tiene. No hay imagen. ¿Hay ira al recibir el diagnóstico? ¿Qué sentimientos le generó? ¿O qué sentimientos para ustedes aparecen? Como indignada. O sea, como ya sabe... Indignada, ira no tanto, no se ve, no hay ira ahí, no. Hay miedo, ¿no? Angustia, sí. Sí. Sorpresa, sí. Temor al futuro. Vivencia de despersonalización, de dejar de ser, en qué me convertiré, ¿no? Bueno, a ver si pasamos al segundo que hayan elegido. Bueno, el segundo es el de Elena Sabe. Sí. Y habíamos hablado un poco en clase ahora el hecho de decir que tengo Parkinson, sí. Bueno, el hecho de o tener o padecer o el soy. Sí. Más o menos hablamos de eso y después la parte que habla el médico, Rita, que quería ser la hija de Elena y Elena, que como que se deja expresado el hecho de la vivencia de la enfermedad y ante ese Parkinson Plus y lo que significaba ser Plus, y bueno, y hablaba de ya sea que más allá hay de, además de babear o además de arrastrar los pies, que era lo que significaba para esa paciente. Es lo mismo que la palabra probable, ¿no? Cómo se interpretó cada uno subjetivamente una voz que usa el lenguaje médico. Que si bien todas esas vivencias eran a través de los ojos de Rita, bien podría ser lo que estuviera sintiendo Elena. Como que el médico habla con la hija, no con Elena. O sea que acá el acuse de recibo del diagnóstico lo vemos a través del familiar, que es el cuidador principal. No está la vivencia del paciente. El paciente está pasivo ante el diagnóstico que le dan. Igual la hija le dice, ¿no? Mírela a usted. A ella, ¿no? Sí, pero hay igual hay una intervención ahí en un momento del paciente que dice ya está o algo así, ¿no? Sí. La hija es la culpa. ¿Qué sentimiento? Porque no aparecen tanto los sentimientos de la paciente. Acá aparecen los sentimientos del acompañante, de la hija. Nosotros también lo que vimos fueron cómo para estas enfermedades que uno piensa o que en cierto modo las viven los pacientes como incurables, excepto la de cáncer que está ahí como dicotomizada, que sí, que no. Para estas tres perfiles completamente distintos. Una paciente que es la primera, que en realidad no sabíamos bien si catalogarla como negadora o no, o en realidad que esa incertidumbre y miedo... El impacto tal vez más que negadora, el impacto de... Y en relación a esta segunda, que es como más la resignación o en decir, sufro de Parkinson pero no lo tengo, es como que dice, yo no lo acepto como que lo tengo, no me acuerdo que estaba acá o después lo dije después, que ella no acepta decir tengo el Parkinson, sino que como que lo sufre y no se ve tanto la lucha como en la tercera de decir, bueno, quiero salir adelante, como que ya está esa resignación de la paciente. ¿En cuál, perdón? En la segunda se ve como... En la segunda hay como resignación. Por completo. Sí, y hay ira, la parte de la cólera está en la hija. Está en la hija. Sí. La rabia ante el diagnóstico es la hija, el paciente está como resignado, sí. A mí me interesa la palabra plus. Sí. Es como que la hija no tolera la utilización de esa palabra banal
el cuadro tan dramático o el sufrimiento que está viviendo con su madre. En ese momento también como que aprovecha para descargarse. Esto es algo que también que he pensado y se ve, es que una persona que sufre no tolera que la otra, que supuestamente está a cargo, el médico o su alrededor, no tenga un lenguaje de sufrimiento o una expresión de sufrimiento o no sufra con ello. Por eso los médicos, cuando están en su zona de descanso, tienen que estar lejos del paciente. Si nos ven tomando mate, conversando, haciendo chistes, hay como una falta de respeto al sufrimiento del otro. Uno si no sufre con el otro, está como desubicado. ¿Coinciden? Sí. El empleo de la palabra plush es una cosa que viene del mundo comercial, no se vincula con lo médico. Podría haber dicho tiene Parkinson florido, tiene Parkinson en toda su expresión. Tal vez lo hubiera comprendido mejor. Pero hay una resistencia también al diagnóstico por parte de la hija por la carga familiar que eso significa, posiblemente hacia el futuro. O sea, ¿qué invalideces le va a traer consigo eso? ¿Se va a babear más? ¿Se va a hacer pis? ¿No se va a controlar? O sea, acá vemos la enfermedad encarnada, la manifestación real de una enfermedad en un cuerpo, en una biografía, en una historia. No aparece la disease, aparece la experiencia de enfermedad, la experiencia de padecimiento. El médico tampoco se lo quiso explicar, en un momento le dice, no porque fue tu madre o algo así. Y ahí está la descarga de ira, claramente de la hija, ¿no? ¿Otro más? ¿Comentarios sobre este? ¿No vieron el tercero? Sí. A ver, pasemos al tercero, sí. ¿Quién quiere comentar? Como que al principio hace una separación entre la enfermedad y lo que es la paciente. Perdón, el tumor. Dice, en sí lo personifica el cáncer, pero separa lo que es el cuerpo de ella como que es un terreno en el que se va a jugar una batalla, y habla de lo que hablamos hoy, de llevar términos sociales, bélicos, por ejemplo, a esta enfermedad. Sí. El impacto de la visualización, ¿no? El darle cuerpo, darle forma, el ver, el constituir a una enfermedad en una materia hasta casi corporizada, porque le da fisonomía y también le da carácter y le da temperamento. Lo animiza porque dice, él tiene información, es un inmigrante legal, ¿cuánto hace que viene planificando su desembarco? O sea, que lo convierte en un ser vivo con un proyecto y con una intencionalidad. No lo toma como una enfermedad, en cierta medida lo animizó, lo hizo un ser con vida y con intencionalidad. Y sigo yendo a lo del cáncer, ¿no? La cosa que va reptando silenciosamente y de manera enigmática, ¿cuánto tiempo hace que viene preparando su desembarco? Creo que dice. ¿Yo le di la información o él la tomó? La culpa, ¿yo lo generé? ¿O fue arbitraria la aparición? La sorpresa, el impacto es sintomático, como en el primero hay síntomas vagos en el Alzheimer, en el segundo está en su esplendor, en los síntomas, y acá no, acá es asintomático, es un descubrimiento. ¿Y cómo le impactó visualmente cuando dice nunca pensé, cuando lo vio en una imagen, ¿no? En la mamografía? Sí. ¿Hay rabia en esta como vivencia? No, yo creo que hay más de como deseo de lucha, ¿no? Más como... Y sorpresa, sí, ante un diagnóstico que es asintomático, el impacto. Y la imagen de ese otro con el que va a empezar a tener una convivencia, o sea, que instala una relación de poder. Es un otro que tiene fuerza, que tiene voluntad, que tiene intención, que tiene ganas, un enemigo, pero con el que tiene que aprender a convivir. Y que tal vez es un enemigo que como que toma más participación en su vida que ella misma. Exactamente. Porque habla como sí, aquello que estaba en el mapa de lo que era su cuerpo. Sí. Y de nuevo las palabras médicas, ¿no? El enemigo,
yo no los tengo acá rastreadas cuáles son, pero la batalla, el cuerpo como campo de batalla, la estrategia. La relación de poder, aquel con el que empezaría esa puja avara, ese regateo malicioso de horas de mi vida o de centímetros de mi cuerpo. ¿Algo más que quieran comentar? A mí me pasó ese artículo, en la última parte del campo de batalla, suena muy literario o de novela, pero sucede esto en pacientes que ante una angustia crean como un mundo imaginario para poder enfrentar el diagnóstico, ¿no? O por ejemplo, ciertas expresiones que siempre hay esperanza, siempre hay que estudiar, y crean, incluso a veces ese mundo imaginario les impide ver lo inevitable y en algunos momentos puede ser no tan bueno para el paciente o para el paciente. El uso de las metáforas, ¿te referís? O sea, cómo se arma una realidad paralela, por decirlo así. Y en el cáncer es una de las enfermedades que más campo de metáfora tiene. Tal vez también, la infectología, y ustedes me corregirán o me aportarán los datos que sea, porque al ser una entidad externa, una bacteria, un tumor, o sea, lo que se visualiza como un otro, como un agregado, como algo que se suma. Entonces ahí empieza la batalla, las estrategias, la defensa. A mí me ha pasado pacientes que los familiares le dicen, no, tienes que pelearla, siempre hay esperanza, no dejes a tus hijos así, cuando ya la mujer no tiene ninguna esperanza y están pidiendo algo o ella misma se pide algo que es imposible. Y capaz que la resignación, tomado de última conciencia, tiene más deseado. Sí. Fíjense que la desidentificación aparece en el Alzheimer. Acá en el tema del cáncer no aparece pérdida de identidad, aparece la enajenación del cuerpo, el cuerpo que se revela y que toma el comando por su propia cuenta con un otro. Pero aparece la pérdida de control sobre uno mismo y el convivir con una enfermedad que constituye un ente vivo. Pero no aparece idea de que se despersonaliza con el diagnóstico, aparece en el Alzheimer. La pérdida de la memoria, la pérdida de la identidad, la pérdida de los recuerdos, la pérdida de la historia de vida, el ir destiñéndose progresivamente, ¿no? Como son vivencias distintas, la amenaza del dejar de ser, y aquí la enfermedad como un agregado, porque está teniendo algo más, hay un otro, es como que está, no me acuerdo quién lo dice, es alguna figura del campo de la religión, que dice, está embarazado, está grávido de lo mórbido por el tumor. O sea, como que es algo que se suma. ¿Sí queda claro? El otro se va desintegrando. Y acá no, acá el tumor es algo que está adosado, ¿no? Habría un poco más hasta de corporeidad de la persona, podríamos pensarlo. Pero tiene vida. ¿Qué otra cosa quieren comentar? Si es que tienen algo más que decir. La forma de comunicar el médico. Dice, desgraciadamente hay un cáncer refiriéndose a un lugar, a una región anatómica. Y el hay como objeto, ¿no? Sí, hay, fuera del médico, no te dice, usted está teniendo tal cosa. La disociación. O sea, no se refiere al paciente, se refiere al tumor, como algo externo, como un objeto. Sí, sí. Y el término, desgraciadamente, como que ya lo sentenció. Como, a ver, ¿en qué término? Desgraciadamente hay está bien, perdón, sí. Ya está, como diciendo, bueno, vamos a hacer lo que podemos, pero ya estamos en la última. Poco feliz en la elección de las palabras. Sí, hay un cáncer en, a ver si lo localizo acá. Si no me la leen ustedes para no hacerlos perder tiempo. Hay un cáncer en... perdón, los puntos suspensivos están en el texto. Bien, hay un cáncer en... O sea que la persona quedó excluida, quedó la enfermedad, se trata de una relación tumor-cuerpo, pero no persona, ¿no? O sea, es algo que... un objeto, por decir así, un algo que está en el cuerpo y la persona quedó ajena a la enfermedad, ¿eh? Bueno, no sé si quieren comentar algo más.
Vemos entonces cómo algo técnico, que es un diagnóstico, genera un montón de vivencias lógicas, arbitrarias, cargadas por el peso de la cultura, cargados por la creencia de la enfermedad, la película con la negativa al tratamiento por lo que supone, arbitrariedades, en este caso la construcción de un otro que está peleando con uno, la idea de la desidentificación, el ir destiñendo la historia de vida y quién uno es. O sea, es una situación altamente compleja que moviliza lo racional, lo irracional, sentimientos, ideas, y que está cargada claramente por el peso de la cultura, ¿no? Y donde también lo léxico, el campo de la palabra, que es tan sutil y que para el campo médico es, para la voz médica es de uso cotidiano, la persona lo interpreta y lo singulariza como quiere, como puede, como necesita o como más le permite defenderse, ¿no? Como en el caso del Alzheimer, si es probable no es seguro, entonces en una de esas no tengo. Bueno, les agradezco a todos. Gracias.